En el año 2010, toda América siguió el caso de Victoria Lockwood, una asesina convicta que logró escapar de la custodia y desaparecer sin dejar rastro. 9 años de búsqueda no dieron resultado. Pero en otoño de 2019, en una remota cueva del Gran Cañón, se encontraron sus restos, y junto a ellos una extraña huella que no encajaba con la versión oficial de la muerte. El 20 de marzo de 2010, la comisaría de policía de Flagstaff recibió una llamada. En una villa en las afueras encontraron muerto al empresario Owen Carter, de 42 años. Al principio, todo parecía un robo común: una ventana rota en el primer piso, cajones revueltos, falta de parte del dinero en efectivo y las joyas. Pero a las pocas horas, los investigadores dudaron de esta versión. Owen Carter no era una víctima casual. Pertenecía a una conocida familia del estado, propietaria de una empresa constructora. Estaba casado con Margaret, tenía 2 hijos y llevaba una activa vida empresarial. Al mismo tiempo, mantenía una relación con Victoria Torrey Lockwood, una exmodelo de 30 años que últimamente vivía a lo grande sin tener una fuente oficial de ingresos. Su relación nunca se hizo pública, pero tampoco era un secreto para su entorno más cercano. Aparecían juntos en restaurantes, los vecinos veían el coche de Lockwood cerca de su casa, y Carter dejó suficientes rastros en la correspondencia de su teléfono. Las peleas tampoco eran infrecuentes. La noche del 19 de marzo, los vecinos oyeron voces. Según ellos, un hombre y una mujer gritaban el uno al otro en el salón. Hacia las 9 de la noche, todo se calmó. A la mañana siguiente, la empleada doméstica encontró el cuerpo de Owen. Yacía en el suelo, junto al sofá, golpeado en la cabeza con un objeto contundente. El cuerpo también presentaba abrasiones que indicaban que había habido una lucha. Las primeras conclusiones de los expertos pusieron en duda la versión del asalto de unos ladrones. De la casa solo desaparecieron pequeñas cantidades de dinero y algunas joyas fácilmente reconocibles. En cambio, los cuadros caros y las antigüedades permanecieron en su sitio. Parecía más bien una puesta en escena, señaló el detective Mark Ross en su informe. Las pruebas aparecieron una tras otra. En la mesa de la cocina encontraron un vaso con las huellas dactilares de Lockwood. En la basura junto al garaje, una servilleta con restos de pintalabios y gotas de sangre que coincidían con el grupo sanguíneo de Carter. Lo más importante fue que en la habitación encontraron una pulsera rota con las iniciales VL grabadas. La policía centró su atención en Lockwood. La detuvieron un día después del asesinato. Durante el primer interrogatorio, ella negó su participación. Afirmó que el día de la tragedia se encontraba en Phoenix y que no se había reunido con nadie. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la autopista I-40 registraron su coche en dirección a Flagstaff la noche del 19 de marzo. La versión de los investigadores era sencilla. Lockwood y Carter tuvieron una discusión. Él insinuó que dejaría de prestarle apoyo financiero y volvería con su familia. Ella perdió el control, agarró un pesado candelabro y le golpeó en la cabeza. Cuando se dio cuenta de que la muerte había sido instantánea, decidió disimularlo todo como un robo. Pero cometió una serie de errores fatales, dejó objetos personales y no fue capaz de idear una coartada creíble. Los amigos de Lockwood recordaban que ella se quejaba a menudo del dinero. Aunque vivía en un apartamento en el centro de Phoenix, conducía un Lexus nuevo y llevaba joyas caras, no tenía ingresos fijos. Siempre decía que Owen la mantenía, declaró bajo juramento una conocida, pero también temía que él la dejara. La prensa se hizo eco inmediatamente de la historia. Los periódicos la llamaban la amante fatal de Arizona. En las pantallas de televisión aparecieron fotos de archivo de Lockwood en concursos de belleza y desfiles de modelos. Los periodistas destacaban el contraste entre su fría apariencia y la brutal crueldad del asesinato. El detective Mark Ross,
que llevaba el caso, la describía en sus informes como extremadamente manipuladora. Durante los interrogatorios se mantuvo segura, no lloró ni pidió clemencia. Cuando los investigadores le expusieron los hechos, ella solo respondió: "No pueden probar nada". Pero las pruebas eran lo suficientemente sólidas. El análisis forense del arma confirmó que el golpe se había asestado precisamente con el candelabro del salón. En él se encontraron microtrazas de piel y sangre que coincidían con el ADN de Carter. Las huellas dactilares de Lockwood estaban en el mango. A finales de marzo, la Fiscalía presentó cargos formales por asesinato en primer grado. Lockwood se enfrentaba a una pena de cadena perpetua. El juicio conjurado se fijó para el verano y durante todo ese tiempo, los medios de comunicación publicaron nuevos detalles cada día. Los periodistas citaban a los vecinos. Siempre parecía mirar a todo el mundo desde arriba. Y un antiguo conocido de la agencia de modelos decía: "Tori sabía cómo conquistar a la gente, pero cuando la rechazaban, explotaba". Así, incluso antes de que comenzara el juicio, en la opinión pública, Lockwood no era una víctima de las circunstancias, sino una mujer capaz de cometer un crimen a sangre fría. El juicio conjurado en el caso El Estado de Arizona contra Victoria Lockwood comenzó en julio de 2010 en el Tribunal de Distrito de Flagstaff. El juicio duró solo 3 semanas. La Fiscalía presentó pruebas que se consideraban irrefutables: huellas en el arma homicida, rastros de sangre en su ropa, grabaciones de las cámaras de vigilancia que captaron su coche cerca de la casa de Carter. Los abogados de Lockwood intentaron construir una línea de defensa basada en la ausencia de intención y la posibilidad de un ataque por parte de terceros. Pero el jurado casi no dudó. El 29 de julio se leyó el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. El juez Edward Martin dictó la sentencia: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La decisión fue recibida con aplausos por los familiares del fallecido y los representantes de la prensa que llenaban la sala. A la mañana siguiente, Lockwood fue trasladada bajo fuerte custodia a la prisión estatal para mujeres. En las fotografías de ese día parecía imperturbable: gafas oscuras, expresión fría, ni una palabra a los periodistas. En los informes del FBI ya la describían como peligrosa, propensa a la manipulación. Este pronóstico parecía una formalidad, pero en pocos meses se convertiría en profético. El 21 de mayo de 2010, en el Centro Penitenciario Femenino del Estado de Arizona, el día comenzó como siempre. A las 7 de la mañana, levantarse, revisar las celdas, repartir el desayuno. En el bloque C, en la celda número 115, se encontraba recluida la condenada Victoria Lockwood. Según la sentencia del tribunal, debía pasar el resto de su vida entre rejas. Pero esa mañana, los guardias se dieron cuenta por primera vez de que la celda estaba vacía. La cama estaba hecha, sus pertenencias personales estaban en su sitio y la puerta estaba abierta. La investigación posterior revelaría que Lockwood había desaparecido unas horas antes. La investigación interna reconstruyó los hechos casi minuto a minuto. Por la noche, ella trabajó en la reja de la ventana que daba al patio de servicio. El metal de las fijaciones era viejo y estaba debilitado. En uno de los pernos, los expertos encontraron posteriormente arañazos característicos de una lima fina. ¿De dónde sacó la herramienta? Es una pregunta que quedó sin respuesta definitiva. En los materiales del caso se menciona a un guardia del turno de noche con el que Lockwood podría haber mantenido contacto. Se llamaba David Grayson. Llevaba solo unos meses trabajando en la prisión y había aparecido más de una vez en los informes de la dirección por infringir la disciplina. Una semana después de la fuga, renunció inesperadamente y dejó el estado. No se encontraron pruebas directas de su participación, pero él siguió siendo la figura principal en la versión de la ayuda desde dentro. Alrededor de las 4 de la madrugada,
Lockwood desmontó la reja y, utilizando una cuerda improvisada con sábanas atadas, bajó al patio. El terreno estaba mal iluminado y las cámaras de vigilancia de esa zona no funcionaban, debido a un fallo técnico que se conocía desde un mes antes del incidente, pero que nunca se había solucionado. A partir de ahí, su recorrido pierde concreción. Según la reconstrucción oficial, trepó por la valla aprovechando una zona donde el alambre de púas estaba dañado. Más tarde se encontraron en el suelo huellas de zapatos de mujer de la talla 40. Era la única prueba material de la fuga. Se desconoce lo que ocurrió después de salir del perímetro. A varios cientos de metros de la prisión había una carretera de servicio. Uno de los testigos, un empleado del almacén que iba a su turno a las 5 de la mañana, informó que había visto una camioneta oscura sin matrícula, aparcada a la sombra de los árboles. El hombre no prestó atención a los detalles, pero este episodio más tarde formaría parte de la versión oficial sobre la presencia de un cómplice. Cuando a las 7:45 la inspección de rutina reveló la ausencia de la condenada, la administración decidió inicialmente que podía haberse escondido en el recinto. Durante varias horas se registraron los almacenes, los sótanos y las dependencias auxiliares. Solo después del almuerzo quedó claro que se había producido una fuga. En el informe oficial del director de la prisión se indicaba: la reclusa Lockwood abandonó la celda por una vía preparada, probablemente utilizando una herramienta que le fue entregada desde el exterior o a través del personal. El perímetro fue superado en una zona con deficiencias técnicas en la valla. Se desconoce su paradero. El FBI calificó ese día como uno de los mayores fracasos del sistema penitenciario de Arizona en la última década, porque no se trataba simplemente de una fuga. Se trataba de una peligrosa delincuente que había vuelto a quedar en libertad. La prensa se hizo eco inmediatamente de la noticia. En la portada del Arizona Republic apareció el titular: "La amante fatal ha vuelto a desaparecer". En televisión se habló de esta historia durante todo el día, y el nombre de Lockwood se convirtió en símbolo de la fuga perfecta. Para el detective Mark Ross, que llevaba el caso del asesinato de Carter, era un reto personal. Anotó en su diario: "No actuó de forma espontánea. Fue un plan elaborado paso a paso. Desapareció como si supiera lo que hacía en cada momento". Al tercer día después de la fuga, el gobernador del estado hizo una declaración oficial en la que prometió una investigación exhaustiva y un castigo inevitable para los culpables de negligencia en el cumplimiento del deber. Varios empleados de la prisión fueron suspendidos temporalmente, pero Victoria Lockwood ya había desaparecido en ese momento. Después del 21 de mayo de 2010, nadie volvió a verla en persona. Las cámaras no registraron sus movimientos. Los documentos no aparecieron en ninguna base de datos. Se desvaneció en la oscuridad tan repentinamente como irrumpió en la vida de Owen Carter. Inmediatamente después de su fuga, en mayo de 2010, se puso en marcha una operación a gran escala en Arizona. El FBI y la Policía Estatal dedicaron todos sus recursos a la búsqueda de la mujer a la que la prensa ya había bautizado como la amante fatal. En los primeros días se cerraron las carreteras a Las Vegas y Flagstaff y se instalaron puestos de control en las salidas de Phoenix. La aviación despegaba cada mañana. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaban las zonas desérticas donde era posible esconderse, mientras que los equipos terrestres registraban moteles, estaciones de autobuses y gasolineras de carretera. Los recursos eran sin precedentes. En los informes se registraban 172 horas de vuelos aéreos, 40 refugios y cabañas de caza revisados, más de 300 kilómetros de ruta peinados por grupos de búsqueda, pero no había ninguna pista. En junio, los investigadores sugirieron por primera vez que Lockwood tenía un cómplice. Esto se basaba en testimonios sobre una camioneta oscura sin matrícula, vista cerca de la prisión el día de la fuga. En los documentos del FBI aparecía cada vez con más frecuencia la frase:
es posible que haya recibido ayuda externa. Sin embargo, ni siquiera con esta versión se logró avanzar en el caso. En julio, un portavoz del FBI reconoció en una rueda de prensa: no hay ningún rastro confirmado de la condenada desde el día de su fuga. A finales del verano, se redujeron las búsquedas activas. La operación pasó a modo de fondo. El nombre de Lockwood permaneció en las bases de datos federales de personas buscadas, pero ya no se publicaban informes diarios. Sin embargo, la historia siguió viva. Ya en octubre de 2011, 2 pastores de una granja en las afueras de la reserva de Kaibab informaron al sheriff que habían visto a una mujer que se acercaba a sus rebaños varias noches seguidas. La describieron como delgada, con el rostro cubierto con un paño. Cuando intentaron llamar a la desconocida, ésta huyó hacia la espesura. En abril de 2012, un grupo de estudiantes alpinistas tomó fotografías con una cámara analógica durante una excursión cerca del río Colorado. En una de las fotos, al atardecer, se veía la silueta de una mujer en la cresta. Estaba de pie, apartada, como si estuviera observando. Cuando la foto fue entregada a la policía, se incluyó en el expediente del caso. Los expertos no pudieron confirmar ni refutar que se tratara de Lockwood. Más tarde se produjeron historias similares. Los turistas hablaban de pasos nocturnos cerca de las tiendas de campaña. Los cazadores, de huellas de pies descalzos en la arena. Cada vez, la policía acudía a comprobarlo, pero no encontraba pruebas reales. En los documentos internos del FBI de aquellos años apareció un nombre no oficial: el fantasma del cañón. Así empezaron a llamar entre ellos a la mujer que supuestamente aparecía y desaparecía entre las rocas. El detective Mark Ross, ya jubilado, siguió investigando el caso. En sus notas personales escribió: intentan olvidar el caso, pero aún no ha concluido. Ella está aquí, en algún lugar. En 2013 se anunció oficialmente que no era conveniente continuar con las operaciones sin nuevas pruebas. Desde entonces, el nombre de Lockwood solo permaneció formalmente en las bases de datos de búsqueda. Pero entre los habitantes locales, la historia seguía viva. En las cafeterías de los pueblos cercanos al cañón, se contaba que la mujer pasaba la noche en cuevas, robaba comida a los turistas y a veces aparecía en el borde del bosque y miraba fijamente a la gente durante un buen rato antes de desaparecer. Para algunos era una invención, para otros una advertencia. Solo quedaba un hecho. Después de mayo de 2010, nunca se confirmó oficialmente si Victoria Lockwood estaba viva o muerta. Se convirtió en una leyenda. Tras varios años de esfuerzos infructuosos, el caso de Victoria Lockwood dejó de ser noticia. Su nombre permaneció en las bases de datos del FBI, pero no se publicaron nuevas pistas. La fotografía, tomada el día del juicio, envejeció junto con el archivo, sin recibir ninguna actualización. Los programas nacionales especializados en la búsqueda de fugitivos la mencionaron por última vez en 2015. Después de eso, el país pasó a ocuparse de otros asuntos. Para la sociedad, Lockwood se convirtió en otro nombre olvidado en la larga lista de fugitivos que nunca fueron capturados. Sin embargo, entre los investigadores circuló durante algún tiempo una versión diferente. En los documentos oficiales se destacaba que, si Lockwood no había abandonado el estado inmediatamente después de su fuga, el Grand Canyon podría ser el refugio más seguro para ella. Había varios argumentos. En primer lugar, la geografía. Cientos de kilómetros cuadrados de terreno de difícil acceso, donde incluso los viajeros experimentados se perdían durante años. En segundo lugar, la proximidad. El cañón estaba relativamente cerca del lugar de la fuga y se podía llegar en pocas horas en coche. Y por último, el factor psicológico. En las ciudades y en las carreteras, la probabilidad de encontrarse con una patrulla era enorme, mientras que en el cañón se podía desaparecer sin dejar rastro. Por eso, incluso después de que se suspendiera la operación activa, esta versión seguía figurando en los informes policiales
como prioritaria. Para el detective Mark Ross, esta historia no había terminado. En 2014, dejó el servicio después de 25 años de trabajo. El día de su jubilación, sus colegas le regalaron un reloj y un diploma, pero en su discurso solo habló de una cosa: hay un caso que no he podido resolver. En casa montó un pequeño despacho. En las estanterías había varias carpetas gruesas con el caso Lockwood, mapas con cuevas marcadas, copias de protocolos, fotografías impresas. Cada año, el 21 de mayo, abría estos documentos y los revisaba desde el principio, como si esperara encontrar algo nuevo. A veces iba solo a la zona del cañón, cogía los prismáticos y se pasaba todo el día en el borde de la meseta, mirando fijamente las rocas. Uno de los lugareños recordó más tarde: se comportaba como si todavía estuviera de servicio. Constantemente preguntaba si habíamos visto a alguien sospechoso. El silencio significaba el olvido para el país. Para Ross, solo era una pausa. Creía que Lockwood no había desaparecido para siempre, que algún día el cañón revelaría su secreto. El otoño de 2019 trajo noticias inesperadas. El 27 de septiembre, un grupo de espeleólogos aficionados del Club de Flagstaff partió en una expedición de varios días a un sector poco conocido del Gran Cañón. Su objetivo era cartografiar varias cuevas estrechas que no figuraban en las rutas turísticas. Una de esas cuevas tenía el nombre provisional de La Grieta, y fue allí donde se produjo el descubrimiento que conmocionó a todo Arizona. A unos 30 metros de profundidad, en un pasillo de difícil acceso, los espeleólogos encontraron un esqueleto humano. Los restos yacían junto a una pared de piedra, parcialmente cubiertos de escombros. Cerca de allí había fragmentos de tela, un botón metálico oxidado y restos de una botella de plástico. El hallazgo se comunicó inmediatamente al sheriff del condado de Coconino. Al día siguiente, un equipo forense inspeccionó el lugar. El informe preliminar indicaba: esqueleto femenino, edad aproximada entre 30 y 40 años, antigüedad de la muerte superior a 5 años. A partir de ahí, los acontecimientos se sucedieron rápidamente. Ya el 2 de octubre, los periódicos escribían sobre los posibles restos de Victoria Lockwood. Un nombre que no se había mencionado públicamente en casi 5 años volvía a aparecer en las primeras páginas. Las pruebas confirmaron que el ADN de los huesos coincidía con el perfil genético que se había tomado durante el juicio. Era ella. Después de eso, la Fiscalía y el FBI cerraron oficialmente el caso. El comunicado de prensa contenía solo unas pocas líneas. La muerte se produjo de forma natural. Consideramos el caso cerrado. Pero para Mark Ross, un ex-detective que había dedicado 15 años de su vida a esta mujer, eso no era el final. Viajó a Flagstaff por su cuenta para visitar la cueva. El camino hasta allí resultó difícil. Pasillos estrechos, piedras resbaladizas, corredores angostos por los que había que arrastrarse a gatas. En sus manos sostenía una potente linterna que disipaba la oscuridad. Y fue precisamente la luz de esa linterna la que reveló un extraño detalle en la pared de piedra. A pocos pasos del lugar donde yacían los restos, había 2 letras claramente grabadas en la piedra: OK. Parecían recientes, nítidas, como si las hubieran hecho con un objeto afilado, cuando el cuerpo ya estaba allí. Ross lo comprendió de inmediato. No podía ser la propia Lockwood. Ella nunca habría dejado las iniciales de su amante, el hombre al que había matado. Era una señal, una marca. Alguien la había encontrado en el escondite y había dejado esa inscripción para recordarle por qué estaba allí. Permaneció mucho tiempo en la oscuridad, mirando fijamente esas letras. Ante sus ojos pasaron todos los años de búsqueda, todas las redadas infructuosas, todos los testimonios sobre el fantasma del cañón. Y ahora el final parecía completamente diferente. Los documentos oficiales decían: muerte por agotamiento. Pero esta marca tallada en la pared indicaba otra cosa.
que en sus últimas horas Lockwood no estaba sola, que alguien más la vio, tal vez la dejó allí morir, o tal vez terminó lo que el tribunal no había hecho. Ok, Aben Carter, el nombre del hombre por cuyo dinero ella cometió el asesinato. Sus iniciales se convirtieron en su último entorno en esa cueva. Más tarde, Ross, en una conversación con los periodistas, solo mencionó cosas generales. Sí, vi el lugar. Sí, me hizo plantearme algunas preguntas. En sus notas personales, que se conservan en su archivo, dejó una breve anotación. La justicia no se hizo por la ley. Alguien la encontró y dejó allí una marca. Fue una venganza. Oficialmente, en los informes sobre la cueva, solo figuraban huellas de herramientas en la piedra. Para el Estado, el caso estaba cerrado. La muerte de Lockwood se consideró natural y se archivó. Pero para quienes vieron la cueva, la pregunta quedó sin respuesta. ¿Qué significaban las letras talladas? ¿Realmente Lockwood murió sola o alguien provocó su muerte? El cañón volvió a sumirse en el silencio. Pero ahora, ese silencio ocultaba no solo sus restos, sino también un misterio sin respuesta.